Lunes 10 de febrero, amigos, bienvenidos a Noticias 7 Matinal, con mucha información el día de hoy tras estos sufragios que realizamos el día de ayer. Hoy me acompaña Lautaro, muy buenos días, ¿cómo estás? Una jornada extenuante también, sin embargo, aquí con el desarrollo informativo para ustedes en este inicio de semana. Así es, Sofi, buenos días, un saludo a los amigos televidentes, radioescuchas, gran despliegue de Ecuador TV en alianza con Pública FM, El Telégrafo y Gamavisión. Estuvimos en todo el Ecuador y también en exteriores contándoles desde el primer voto consignado hasta el último contabilizado. Ya hay una tendencia, ya está marcada la cancha, Sofi. El 13 de abril volvemos a las urnas. Así que veamos cuáles son los resultados hasta el momento con las actas escrutadas y los informes oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. Ahí vemos en pantalla entonces, vamos a ver los votos de Daniel Noboa y también de Luisa González. 44.31% para Daniel Noboa y para Luisa González tenemos un 43.83%. Ese es el dato preliminar por parte del Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento vamos a revisar también cuál es el porcentaje de actas escrutadas hasta el momento. Son aproximadamente 93%. Entonces, bueno, vemos al costado derecho de Sofi el 44.31% de Noboa, a mi costado izquierdo el 43% de Luisa. Más o menos son 50.000 votos de distancia entre el uno y el otro. En estos momentos, con 93% de actas escrutadas, ya no cambia la tendencia. Son los dos ganadores de esta primera vuelta y por ende van a pasar a la segunda, al balotaje. Se repite lo del 2023 para que conozcamos cuál será el binomio presidencial ganador de estos comicios y que tendrá ahora sí un periodo completo de 4 años, Sofi. Eso es importante, muy importante resaltar. Claro que sí, y una vez concluya, que seguramente lo harán hoy porque está muy rápido el sistema para saber cuáles son los binomios presidenciales y candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Luego ya comenzaremos desde mañana a conocer seguramente a los asambleístas nacionales, luego provinciales, también los migrantes, o sea, los extranjeros, los asambleístas por el extranjero y también luego los parlamentarios andinos. Así que esperemos hasta el fin de semana ya tengamos una panorámica de qué va a pasar inclusive en la Asamblea Nacional. Tú dijiste algo importante, son resultados preliminares porque si bien es cierto, son oficiales, pero tienen que seguir con una serie de procesos como subsanar actas que estén pendientes, impugnaciones, y cuando esto termine, ahí sí el CNE dice los resultados finales son estos. Sin embargo, sí podemos hablar, repito, de que son oficiales y de que esta es la tendencia que ha quedado. Así que, ¿qué tal si vemos? Ya escuchamos y vimos aquí el compilado nacional. Vamos a ir provincia por provincia para que sepa usted en casa por quién votó cada una de las provincias del Ecuador. ¿Cómo avanza también toda la recopilación de datos? Señor productor, cuando usted quiera, entonces vemos en pantalla en este momento varias de las provincias. Tenemos ahí a Azuay. Tenemos entonces Luisa González con 38.58% y Daniel Noboa con 45.95%. Aquí fue el 90% de actas ya contabilizadas, el 93% exactamente. Vamos a la provincia de Bolívar, en el centro del país. Por cierto, Daniel Noboa ganó en toda la sierra ecuatoriana y ya lo vamos a notar. Y Bolívar, también en gran parte de la Amazonía, ¿no? Y gran parte de la Amazonía y Galápagos. Vamos a ver entonces, Bolívar en estos momentos, 48.51 para Noboa, 28.1 para Luisa González, aquí hubo un margen bastante amplio, y Leonidas Issa, si quería destacarlo, en Bolívar 17%, quedó en tercer lugar. Revisemos otra de las provincias. Ahora vamos hasta Cañar. ¿Ahí qué pasó? Luisa González con 34.9% y Daniel Noboa con 45.84%. Y hay también un porcentaje para Leonidas Issa. Y aquí, mira, en Cañar, 100% de actas escrutadas, contabilizadas, es decir, terminaron ya el proceso en la provincia de Cañar. Vamos a ver Carchi, en el norte del país, una provincia que hoy sigue, por cierto, con fronteras cerradas con Colombia, según la disposición presidencial. En Carchi, 49.53 para Daniel Noboa, 39.2 para Luisa González, 10 puntos de diferencia, y aquí tienen 93% de actas ya contabilizadas. Vamos con otra producción, vamos con el oro, vamos a la costa, ok. En el oro, 49.24% para Luisa González y 43.76% para Daniel Noboa. Ahí también vemos el total de actas escrutadas hasta el momento. Cada vez faltan menos, ¿no? Sí. Los votos válidos ya están cada vez contabilizándose. Por eso nosotros asumimos que para el fin de semana ya tenemos unos datos oficiales, no solamente para los binomios, sino también para la Asamblea Nacional.
Vamos con Esmeraldas, también en la costa nacional. Luisa González, 52%, Daniel Noboa, 41%. Esmeraldas es de las provincias que más actas les falta por ser contabilizadas. Solo llevan un 80% versus provincias de la Sierra, que como ya hemos visto, ya llegaron al 100%. Vamos a Guayas. Vamos hasta Guayas. ¿Qué pasó? ¿Cómo votaron en Guayas? 48.39% para Luisa González y para Daniel Noboa 43.73%. Ahí ustedes pueden ver que arriba, incluso después de elecciones generales, dice la hora del corte a las 7 de la mañana en punto. Y ustedes pueden verificar también esta información a lo largo del día a través de los aplicativos móviles por parte del CNE que están destinados de descarga gratuita para Android y Apple, y también a través de un canal de Telegram que abrió el CNE durante esta semana. Vamos ahora con la Amazonía. Por favor, producción, pongamos una provincia amazónica porque ya vemos la tendencia que en la costa ganó Luisa, en la sierra Noboa. Vamos a que ustedes observen la Amazonía, por ejemplo, Morona, Santiago, o vamos con Napo. Vamos a ver qué tenemos primero. Bueno, vamos, póngale play, no importa, producción. Vamos ahí. En Morona, Santiago, 52% para Noboa, 31% para Luisa González. Y Leonidas Issa aquí llega casi al 10%. Atención con eso. Vamos a otra provincia. ¿Cuál quieres, Sofía? ¿Una provincia amazónica que te gustaría ver? Sí, bueno, Napo, ¿no? Podríamos ver qué pasó en Napo. Veamos. Y también cuál es el porcentaje de actas. Bueno, ahí vemos 55.23% para Daniel Noboa y 26.24% para Luisa González. Hay candidatos que sacaron algo de porcentaje, como Leonidas Issa, también vemos ahí. Y bueno, el resto de candidatos bajo cero, ¿no? Imagínense, ahí pueden ver 0.4%. Vamos a Galápagos, por favor, para que conozcamos en la región insular cómo votaron los ecuatorianos. Allí vamos a ver entonces, le damos buscar. Este ejercicio lo puede hacer usted también en su casa, pero más sencillo aquí con nosotros. Daniel Noboa en Galápagos, 56% versus 31% de Luisa González. Amplia diferencia. Y ahí vemos Leonidas Issa, por ejemplo, 3.92%. Y miren ustedes que Jorge Escala en Galápagos hizo el 0,09%, igual que Juan Iván Cueva, Víctor Arauz, 0,0%. Y Jimmy Jairala, por ejemplo, 0.2%, ¿no? Es bastante marcada. Vamos a Loja y luego, producción, prepáreme las del exterior también. A ver, en Loja tenemos Daniel Noboa, 56% contra Luisa González, 32%, una diferencia muy amplia. Bajemos para ver, yo sé que de Canadá y Estados Unidos no había todavía contabilizados. Vamos a ver Europa, ¿te parece? Ok, veamos Europa y luego vemos los Estados Unidos y Canadá a ver qué pasó ahí. Ahí vemos, miren, Daniel Noboa 47.96%, Luisa González 43.21%. Y hay que destacar que, por ejemplo, esto abarca España y sobre todo Madrid, que era el sitio donde más sufragantes y más empadronados ecuatorianos estaban localizados en el exterior. Y miren ustedes que también allí está el Reino Unido. Luis Felipe Tillería, concejal en Londres, solo obtuvo el 0,28%, es decir, él era el representante de los migrantes allí en este distrito y está entre los últimos lugares también. De hecho, empadronado allá, ¿no? Por eso no pudo votar aquí. Sí. Y imagínense, bueno, esos son los resultados. Veamos entonces Canadá y Estados Unidos, que lo comentábamos, a ver si ya hay algún porcentaje de actas escrutadas. Sí, ya vemos resultados. Ok, 55.77% para Daniel Noboa, 34.3% para Luisa González. ¿Qué nos indica esto? En las circunscripciones del exterior también ganó Daniel Noboa, que en el compilado nacional tiene aproximadamente 50,000 votos por encima de Luisa González y es el ganador de la primera vuelta. Veamos Pichincha, ¿qué le parece, señor productor? No hemos revisado nuestro distrito, nuestra provincia. Un poquito más arriba de Tumurao. Ahí está. Esto, ponemos buscar. Y vemos Luisa González 37.37% y Daniel Noboa 48.55%. ¿Qué les parece, producción, si luego, pongamos una provincia más y luego volvemos al nacional para que analicemos también quienes quedaron en los últimos lugares, porque se está abriendo ya un debate sobre 16 candidaturas, Sofi, y tenemos... ¿Es necesario tantos candidatos? Tal vez elecciones primarias puede ser una de las alternativas, ¿no? Bueno, Luisa González, 47.36% y Daniel Noboa, 45.7%. Hasta el momento esto en Santo Domingo de los Áchilas. Eso es Santo Domingo de los Áchilas, correcto. Aquí hay un 99% de actas escrutadas. Veamos el nacional, como tú decías, ¿qué le parece, señor productor? Para también analizar qué pasa. Sí, es verdad, 16 candidatos y muchos en algunas provincias
encuestas hemos visto 0.0 y un porque número de porcentaje. Te voy a contar algo que es importante que tengamos también presentes en casa. Sí, vemos que Daniel Noboa es primero, segundo Luisa González y tercero diríamos Leonidas Issa. No, señores y señoras, no, amigos televidentes, el tercero es el voto nulo, que tiene 6.77%, supera a 14 candidatos presidenciales. Tomando en cuenta que esto ha sido una tónica durante las dos últimas elecciones pasadas, también recuerda que los votos nulos también eran un porcentaje alto y superaban muchas veces el tercer lugar. No solamente en las elecciones generales, vimos lo mismo en las elecciones seccionales, por ejemplo, para los alcaldes de Quito, también para las alcaldías de Guayaquil, incluso llegaba al segundo puesto en esas ocasiones el voto nulo. Y hubo incluso en una parroquia de Quito que ganó el nulo frente a todos los candidatos. Increíble. Recordemos aquí en Calacalí. A ver, aquí estamos ya observando entonces la pantalla con los candidatos. Usted nótese que hay 0.30, 0.22 de los candidatos. ¿Qué significa esto? Vamos a poner, a ver si no se alcanza a reflejar en pantalla. Bueno, para que tengamos un mapeo y tengamos claro lo siguiente. Daniel Noboa y Luisa González superaron los 4 millones de votos. Pero, por ejemplo, Luis Felipe Tellería, que teníamos el cursor allí, tuvo 30,000 votos. Si vemos a quien quedó último, que fue Iván Saquicela, que está un poco más abajo con el 0,12%. ¿Cuánto es eso? 11,000 votos. Es decir, Sofi, ni siquiera quizás un vecindario. Increíble, hay que repensar también, está que pendiente todavía las modificaciones al Código de la Democracia, así que sería bueno tomarlo en cuenta también las autoridades, agilizar ese proceso para ver si en algo se puede también un poco combatir ese tipo de situaciones en las que hay muchos candidatos, puede dispersar un poco el voto y también hacer que la ciudadanía prefiera votar nulo, ¿no?, a tomar una elección. Ahora sí, ya en las elecciones siguientes, que tenemos dos candidatos, tal vez será más fácil también para la ciudadanía decidir cuál es el rumbo que quiere que tome el país. Exactamente. Esta fue quizás una simulación de aquella segunda vuelta porque tenemos porcentajes muy parecidos a los que vamos a ver el 13 de abril. Más adelante les vamos a mostrar también cómo está el tema de los asambleístas. No podemos decir exactamente cuántos llegan al Parlamento porque recordemos que el método Webster es un poco más complejo de explicar y eso necesita otro tipo de conteo, digamos así, pero sí podemos ver quiénes son los partidos que están ganando en las asambleas nacionales para que tengamos cierta noción de cómo va a estar conformada la nueva Asamblea Nacional. Revisemos entonces nuevamente el porcentaje de los finalistas, señor productor. Póngale en pantalla para saber hasta el momento cómo avanzan. Ahí estamos. Ahí estamos perfectos, no les tapamos. Vamos. Vamos a ver, entonces junto a mí está el candidato Daniel Noboa, 43.31%. 44.31%. Y Luisa González, 43.83%. Son los ganadores de esta primera vuelta. Van al balotaje. Más adelante les contamos cuándo es la campaña, cuándo es el debate presidencial y cuándo efectivamente volveremos a las urnas. 13 de abril, ¿no? Eso es súper importante. Sí. Bueno, y tenemos ahora un directo por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Me confirma, producción? Sí, así es. Las declaraciones de Tamaín. Las declaraciones de Diana Tamaín, presidenta del CNE. Escuchemos. Queremos destacar que 10 provincias como Pichincha, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Cañar, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Cotopaxi, Orellana y El Oro cuentan con más del 50% del procesamiento de actas para la dignidad de binomio presidencial. Mientras que las provincias de Napo, Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe llevamos un procesamiento del más del 20% debido a las distancias de los centros de digitalización de actas y las delegaciones provinciales, ya que provienen de zonas de difícil acceso. En cuanto al resto de las provincias del país, se supera el 35%. Es importante recordar que el procesamiento de resultados correspondiente a 16 binomios presidenciales, a diferencia de las elecciones anticipadas de 2023, que correspondía solamente a 8 binomios. El escrutinio nacional lleva más del 66%, es decir, que de mantenerse la tendencia, las y los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 13 de abril. Bueno, hemos escuchado entonces a Diana Tamaín que había dicho efectivamente, si la tendencia se mantenía, hay elecciones el 13 de abril, la tendencia se mantuvo,
tenemos segunda vuelta el 13 de abril. No hay nada que hacer, no hay nada que impugnar, porque además son dos candidatos que tienen una diferencia abismal frente a los demás, por ende no habría opción de que haya una tercera vía o un outsider, como se había mencionado antes de estas elecciones. Bueno, y el triunfo del presidente Daniel Noboa este domingo refleja la conexión con las nuevas audiencias y una estrategia comunicacional con el segmento joven de la población. Esto sostienen varios analistas y consultores. Al conocer los resultados oficiales de los comicios realizados este domingo, veamos el reportaje. Los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 9 de febrero confirmaron el triunfo de Daniel Noboa en una jornada que, según los analistas políticos, evidenció el impacto de una estrategia de comunicación eficaz y la consolidación de un nuevo esquema de liderazgo en el país. Para la analista política María Sol Corral, el éxito de Noboa se sustentó en su capacidad para conectar con las nuevas generaciones, particularmente a través de las redes sociales. Daniel consigue en solamente la ida, sin haber dado una declaración, porque todos estaban esperando esa declaración que no llegó, pero tiene 2.700.000 visualizaciones en su ida a la votación, y Luisa alcanza 270.000 visualizaciones. O sea, la diferencia entre estos dos candidatos es enorme, es de 4-1. Desde una perspectiva comunicacional, el analista Esteban Ron destacó que la clave del triunfo oficialista fue la forma en que se logró posicionar los mensajes y consolidar también una imagen presidencial fuerte. Noboa y su equipo lograron construir una narrativa efectiva que resonó con los votantes, señaló. Es un presidente joven. Sí, es un presidente que este grupo etario genera cierta identificación, pero aparte de eso nosotros estamos en una migración de la forma de ver la política en el Ecuador, que es una personalización, ¿sí? Más allá de los resultados, la contienda electoral reafirmó la existencia de un bipartidismo predominante donde la tendencia mayoritaria se inclinó hacia la continuidad de Noboa, según indicó el analista Alfredo Espinosa. Este escenario también se verá reflejado en el poder legislativo, donde los demás partidos políticos buscarán posicionarse y ganar espacios dentro de un nuevo equilibrio de fuerzas. Entonces la Asamblea debería tener un rol mucho más protagónico, ¿no? De apoyo a las iniciativas que vengan del Ejecutivo, pero también de análisis y de reflexión para coadyuvar a que la condición institucional del país mejore, que es lo que todos aspiramos. Mientras tanto, el escrutinio avanza y se espera que en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral oficialice los resultados finales. Rommel Garzón, Noticias 7. Y ahora les contamos que el director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios, Pablo Benigni, destacó el desarrollo del proceso electoral en paz y con la participación masiva de los ciudadanos, no únicamente en el país, sino también en el exterior, y a ello se suma la decisión del gobierno del cierre de las fronteras para garantizar la seguridad y la presencia de los observadores internacionales en nuestro país. Escuchemos sus declaraciones, porque eso dicen todos los analistas. Fueron unos comicios muy pacíficos. El manejo del orden público es bastante importante. El tema no solamente de la pacificación del territorio a mediano y largo plazo, ¿no? Sino la seguridad que tenemos detrás del proceso, de que se realice a tiempo. Los horarios creo que han sido precisos, eso hay que recalcar. Ha habido una aceptación popular bastante grande, me refiero del proceso como tal, una participación bastante amplia, no solo aquí, sino en el exterior, y eso es bueno, ¿no? Es decir, que cada vez estamos más interesados social y políticamente de lo que está sucediendo y de esta decisión tan importante ahora en una coyuntura trascendental para el país, ¿no? La cooperación internacional en materia de garantías democráticas y electorales es fundamental, y esta vez hemos visto que ha funcionado bastante bien. Muy fuerte presencia de la Unión Europea y de otros organismos internacionales, y repito, eso es positivo, es decir, el balance en ese sentido ha sido positivo hasta ahora. Y en relación a este mismo tema, la jornada electoral en Ecuador este domingo se desarrolló de manera pacífica y ordenada, sin registrarse incidentes de ninguna naturaleza. Los ecuatorianos acudimos a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y también de civismo, a pesar de las condiciones climáticas adversas que en algunas provincias se presentaron lluvias durante el día. Desde tempranas horas, los centros de votación abrieron sus puertas para recibir a los ciudadanos que eligieron entre 16 candidatos presidenciales. El presidente en funciones, Daniel Noboa, quien busca la reelección, fue el primero en sufragar, marcando el inicio de una jornada que se caracterizó por la participación activa de los candidatos. La mayoría de ellos ejerció su derecho al voto durante la mañana,
mostrando su compromiso con el proceso democrático. Sin embargo, Luis Felipe Tillería, uno de los aspirantes, no pudo votar al estar empadronado en Londres. En las zonas fronterizas que fueron cerradas como medida de seguridad para garantizar la transparencia del proceso, no se reportaron inconvenientes. Las autoridades destacaron la colaboración de la ciudadanía y el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad para mantener el orden en todo el territorio nacional. El cierre de las votaciones se realizó puntualmente a las 17 horas, dando paso al conteo de votos. Este proceso contó con la supervisión de más de 600 observadores nacionales y 200 internacionales, principalmente de la Organización de Estados Americanos OEA y de la Unión Europea, quienes destacaron la transparencia y eficiencia del proceso electoral. Hacia el cierre de esta edición y con el 60% de los votos escrutados, gana Daniel Noboa del movimiento ADN, con el 44.86%, seguido de Luisa González de la Revolución Ciudadana con el 43.68%, con lo cual habrá segunda vuelta el próximo 13 de abril. En general, la jornada electoral en Ecuador se destacó por su normalidad y por la participación activa de la ciudadanía. Pero en otro ámbito sí existieron novedades, Lautaro, porque la ciudadanía incumplió lamentablemente varias normas estrictas durante el proceso de elecciones, como la ley seca, que recordemos regirá hasta las 12 del mediodía de hoy. Así que también hay que tomar en cuenta durante hoy para evitar ser sancionado. Mucho cuidado para que usted no ingrese a la cifra, escúchese bien, lo digo en esta cámara. 759 citaciones en todo el país, según dijo la Policía Nacional, y 6 detenidos por el incumplimiento de la ley seca, también el silencio electoral y por diferentes infracciones. Pero reiteramos, la ley seca no se cumplió en el Ecuador. Tenemos un reportaje preparado sobre este tema. La información de la Policía Nacional se emitió con corte a las 16 horas de este domingo 9 de febrero, donde se señala que se emitieron 759 citaciones durante las elecciones. De ellas, 741 por consumir o expender bebidas alcohólicas y 13 por presentarse a votar en estado etílico. 741 libadores que han sido entregados a las estaciones respectivas a nivel nacional. Es una cifra bastante grande igual. El trabajo policial justamente se refleja en estos números y yo creo que debemos seguir mejorando estos temas junto con la ciudadanía. Además, una persona fue citada por realizar propaganda dentro de un recinto electoral y 2 personas más por realizar propaganda en días prohibidos. Además, 2 personas fueron citadas por alterar el desarrollo de las votaciones. En cuanto a infracciones electorales, 6 personas fueron detenidas, 3 por falso sufragio y 1 por falsificación y uso de documento falso y 2 por suplantación de identidad. Desde las gobernaciones provinciales se coordinaron operativos en todas las provincias para garantizar el cumplimiento de la normativa electoral. Consideramos como Policía Nacional que en efecto esta jornada electoral ha sido bastante respetuosa de la normativa, de la legalidad y a diferencia de lo que, como usted bien indica, se pensaba, realmente ha sido una jornada pacífica en nuestro país. Según el informe de la policía, los controles iniciaron el pasado viernes 7 de febrero, cuando entró en vigencia la ley seca, la cual prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas hasta el cierre de los comicios y también pasado el mediodía del 10 de febrero. Las personas citadas por violar esta restricción deberán pagar una multa de $235. Rommel Garzón, Noticias 7. Y en Ecuador el voto facultativo es opcional, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 18 años de edad y también adultos mayores sobre los 65 años. Pese a no ser obligatorio, en estas elecciones generales acudieron muchos a las urnas para apoyar con amor a nuestro país y ejercer este derecho libre y democrático. Los vemos con canas en el cabello. Sus rostros tienen las marcas de sus expresiones más frecuentes. Y se nota que ya han pasado los 65 años. En el patio de la Unidad Educativa Salesiana Don Bosco, vimos entrar y salir a muchos adultos mayores. Desde que abrieron el recinto electoral este domingo 9 de febrero, muchos de ellos ejercieron su derecho al voto, pese a ser facultativo, es decir, que no es obligatorio, y nos compartieron por qué lo hacen. Bueno, yo ya casi ya no de votar, pero me gusta votar porque todavía puedo caminar. Entonces. No es obligatorio, pero es un gusto y esperar que haya un gobernante bueno. Eso es lo que esperamos del pueblo, gobernantes buenos. Entre ellos coinciden en una cosa, mientras puedan, seguirán votando. Hasta cuando yo pueda. Claro, señorita, hasta cuando yo pueda. Dios me da esas fuerzas todavía y lo vengo.
ya es una obligación, como se dice, para uno. ¿Y usted seguirá viniendo hasta que más o menos pueda? No nos podemos ir sin preguntarles qué consejo les dan a las nuevas generaciones en este día tan importante. Se acerquen a votar todos los pero que voten con conciencia, con pensamiento, ¿no? No van a votar por votar, no sé qué dice usted, lo que digo yo. Mucho al celular y que traten de ver por el pueblo ecuatoriano, ¿no? Que está verdaderamente, necesitamos una juventud con mucha voluntad, con mucha fuerza. Y con calma, uno a uno se retiró de su recinto electoral, contentos de haber cumplido con su país. Manuela Bedón, Tu Voto 2025. Una linda nota sobre los adultos mayores. Sofi, mi padre, que es de la tercera edad, acudió a votar, así que creo que muchos en casa y muchos televidentes se ven identificados, porque si bien es cierto, el voto es obligatorio para los adultos, pero para adultos mayores, para tercera edad, es facultativo. Enhorabuena entonces que siempre vayamos a sufragar. Y también que nos recuerden ese civismo y amor por la patria que debemos tener todos, ¿no? Pese a que sea obligatorio, ¿no? Nosotros tenemos que acudir a las urnas, pero igual con el mismo amor que ellos van a las urnas. No se olvide, este próximo 13 de abril iremos y esperemos no haya ese nivel de ausentismo, sino todos podamos ejercer el derecho al voto y tampoco hayan ni nulos ni blancos, sino una opción para este país. Revisemos ahora qué pasa con los datos de la Asamblea Nacional ya en este escrutinio por parte del Consejo Nacional Electoral, datos oficiales hasta el momento. Vámonos a la página web y allí vemos entonces la lista de asambleístas nacionales. Reiteramos, aquí no podemos decir exactamente cuántos ingresan porque eso es un método matemático que es muy complejo y que ya lo hará el CNE, pero sí podemos contarles los partidos que ganaron en esta lista de asambleístas y son ADN, que tiene el 43%, lista de asambleístas nacionales por cierto, y 41 de la Revolución Ciudadana. ¿Qué nos da a entender esto? Eran 15 candidatos por lista. Si ADN y Revolución Ciudadana son los que más tienen, estamos viendo que superan el 40%, significa que podrían meter de 5 a 6 candidatos de los 15 que habían presentado, porque el resto de listas, como vemos también en la gráfica, no llegan a más del 2%. Ahí tenemos, sí, el 3%, perdón, Partido Social Cristiano, rectifico, 2% para el Partido Sociedad Patriótica, y los demás bajan del 2, el 1.7, el 1.8. Eso, estamos viendo los votos también. Por ejemplo, el PID tuvo 60,000 votos para asambleístas nacionales. Vamos a ver Acción Democrática Nacional, ADN, bajemos un poco el cursor, por favor, un poquito más. ADN, en cambio, tuvo un total 359,000 votos. No, 3.590.000 votos. Es importante decir que también los primeros que encabezaban la lista son los que van ingresando también a los curules de la Asamblea Nacional. En el orden que se presentan, son en el orden que van ingresando. Quien encabezaba la lista seguramente es el que más votos va a arrojar y va a ingresar, y eso también es importante mencionar porque de allí también se toma en cuenta a quién van a elegir como presidente de la Asamblea Nacional para que dirija ese organismo los próximos 4 años. Podríamos decir que Anabela Asín será asambleísta nacional, asambleísta electa, porque ella encabeza, una de las más votadas, una de las más votadas, ella encabeza la lista de ADN y vemos que ADN quedó en el primer lugar. Raúl Chávez de Revolución Ciudadana también ingresaría, Nils Olsen de ADN lo mismo, inclusive Diana Jacome, que está en el tercer lugar, es muy probable que puedan ingresar. Pero Sofi, no quería pasar por alto un dato interesante. Hablamos de un 6% de votos nulos en la elección de binomio presidencial, pero en asambleístas subió a 9%. Increíble, ¿no? Vamos a ver entonces por provincia si es que ya está desglosado algo de las actas escrutadas hasta el momento. Ahí ven arriba, son las 7 de la mañana con 25 minutos en el corte de el CNE. Son pocos minutos de diferencia. Ahí vemos la Revolución Ciudadana 34.95% y ADN 44.33%. Así votó la SUAY por asambleístas nacionales, no por provinciales, no nos vayamos a confundir. Vamos a ver, Esmeraldas quieren colocar, ok, pongamos Esmeraldas, a ver si se repite lo mismo que en binomios presidenciales. Sí, hay una preferencia hacia la Revolución Ciudadana, 48% y 37%. Vamos con Pichincha también para conocer cómo se votó, y luego sí me gustaría, producción, si es posible, que veamos los asambleístas provinciales. Eso también se puede encontrar en la página web. Vamos con Pichincha, cómo se votó por asambleístas nacionales aquí en Quito y en toda Pichincha. 48% para ADN, 37% para Revolución Ciudadana. ¿Qué nos significa? Ah, no, ojo, atención.
Voto nulo, 10.51. Incrementa, ¿no? 10.51% de votos nulos y 4.52% de votos blancos. Ahí vemos 84.97% de los votos válidos. Está ya desglosado. Son 350.815 personas de ausentismo en esta provincia. Vamos a ver por asambleístas provinciales, que es lo que va pasando hasta el momento. Y sabes algo que estamos notando, la gente votó en una especie de plancha, es decir, voto por binomio presidencial y voto por los mismos asambleístas de ese partido. Sí, usualmente es la temática, ¿no? Es la tónica que sucede, siempre se vota por todo el partido. Hay algunas excepciones, pero... Sí, perdón. Vamos a asambleístas provinciales por circunscripción, si puede producción. Ahí vemos por circunscripción. Okay. Por ejemplo, Azuay provincia y Camilo Ponce Enríquez la circunscripción. A ver, Movimiento Revolución Ciudadana 58.38% y ADN 31.37%. Y vemos partidos también que, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, Centro Democrático 0.43%. La mayoría es bajo cero. Suba producción, por favor, donde dice asambleístas provinciales, en la parte de arriba, le damos a la derecha, por favor, al costado derecho. Al lado de ese, a la derecha, ahí está, asambleístas provinciales por... Dele clic. Circunscripción. Y ahí sí, Sofi, entonces, ¿Guayas o Pichincha? ¿Cuál quieres primero? Pichincha. Vamos con Pichincha, vamos abajo Pichincha, vamos la circunscripción 1, vamos, eso, ahí le damos clic. Distrito 1, que es el norte de Quito, veamos qué pasó. Todos los cantones, podemos ver. Ahí vemos ADN 53.81% y la Revolución Ciudadana 28.45%. Aquí había votos nulos 9.74%. Muy alto, muy alto. 4 candidatos, sí, ingresarán, seguramente ingresarán. De los 4, sí, a ver, si son 4 candidatos y vemos que ADN tiene, sí, podrían entrar entre 2 o 3 y uno más de Revolución Ciudadana. Son cálculos que estamos estimando nosotros, evidentemente. El sistema de escaños no es tan sencillo, pero... Y también ahora se modifica un poco porque no son 137 asambleístas, sino 151, porque provincias como Manabí, Pichincha y Guayas en el último censo determinaron que tenían más población. Incrementa el número, entonces eso también hace que este tipo de cálculo vaya a variar un poquito y por eso hay que estar muy atentos a qué dirá el CNE al final de la semana para saber exactamente cuántos asambleístas pasan por partido. Exactamente. Lo que sí podemos ya empezar a notar es que habrán 2 bancadas que predominen en la Asamblea Nacional que se posesiona el 14 de mayo. En ellos no hay segunda vuelta. Eso, para que quede claro, solamente es para el binomio presidencial. Va a ser mucho más fácil el momento de votar, amigos, el próximo 13 de abril. Es momento de una pausa comercial. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Volvemos con mucha más información. No se vayan. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Nosotros avanzamos con el desarrollo informativo y presten mucha atención porque es parte de lo que comentábamos. En las elecciones de este 2025 para la asignación de escaños en la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral usará el método Webster. Este sistema se origina en el voto por una sola lista de candidatos. Luego los votos obtenidos para cada una de las listas se dividen en una serie numérica de coeficientes impares. Esto asigna a los escaños a quienes encabezan las listas y también Lautaro asigna las posibilidades de participación de las organizaciones que tienen menores votos. Lo que decíamos, parece un poco difícil de entender, pero es un poco más sencillo en el momento en que vemos cómo es que van votando y también cómo es que va analizándose por parte del CNE. Tenemos un reportaje al respecto para que se pueda entender de mejor manera. Para el periodo 2025-2029, la Asamblea Nacional pasará de 137 a 151 legisladores, lo que representa un aumento de 14 asambleístas. Este ajuste es producto del último censo poblacional realizado en 2022. Por lo tanto, para las elecciones generales de 2025, más de 13 millones de ecuatorianos empadronados deberán votar por una sola lista, lo que significa que ya no podrán elegir candidatos de diferentes partidos, según el artículo 120 del Código de la Democracia. Si un lector selecciona candidatos de distintas listas, su voto será anulado.
La nueva Asamblea Nacional estará compuesta por 15 asambleístas nacionales, 130 provinciales y 6 por el exterior. El Consejo Nacional Electoral estableció que en el balotaje de listas pluripersonales se utilizará el método Webster. Este mecanismo busca beneficiar a las minorías, ya que los votos totales de cada lista se dividen entre números impares 1, 3, 5, 7 hasta completar el número de escaños disponibles. El 9 de febrero, día de los comicios, usted recibirá 5 papeletas, una de color melón para elegir a los asambleístas nacionales, una verde para los asambleístas provinciales, una celeste para los representantes del exterior, una café para elegir el binomio presidencial y una rosada para los parlamentarios andinos. En Pichincha se elegirán 19 asambleístas distribuidos en 4 circunscripciones. En la circunscripción 1, que abarca el norte de Quito, se elegirán 5 asambleístas. En la circunscripción 2, que corresponde al sur de la capital, serán 5 asambleístas. En las parroquias rurales de Quito se elegirán 5 legisladores. Y por los cantones de Cayambe, Mejía, Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel y Puerto Quito se escogerán a 4 parlamentarios. César Paredes, tu voto 2025. Pero no nos olvidemos que ayer también votamos por parlamentarios andinos y allí también con el 40% aproximadamente ganan tanto ADN como Revolución Ciudadana. Ahora usted cuando tenía la papeleta posiblemente se preguntó qué es el Parlamento Andino. Vamos a contárselo y lo vamos a explicar en el siguiente reportaje. El Parlamento Andino es el órgano supranacional y democrático de la comunidad andina, único miembro del Sistema Andino de Integración, cuyos representantes son elegidas o elegidos por el voto popular. Lo integran Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Está compuesto por 25 parlamentarios, 5 por cada país miembro. Tiene como misiones armonizar las leyes de la región, garantizar la participación ciudadana, fortalecer la integración andina y latinoamericana, así como regionalizar buenas prácticas de gobierno y políticas de Estado, entre otras. Que es un organismo parlamentario que sí tiene relevancia y tiene importancia porque se analiza toda la problemática de la región andina y se va con recomendaciones a los países miembros. Fue creado en 1979 y comenzó a operar en 1984. Su sede está en Bogotá, Colombia, y se reúne solo 2 veces al año. Para cumplir sus funciones, el Parlamento Andino se organiza en comisiones especializadas de política exterior y relaciones parlamentarias para la integración, de educación, cultura, ciencia y tecnología, de seguridad regional, desarrollo sustentable y seguridad alimentaria, de derechos humanos, desarrollo social y participación ciudadana, y de economía, producción, competitividad y transformación digital. Aunque no posee facultades legislativas vinculantes, el Parlamento Andino emite normas y recomendaciones dirigidas a los gobiernos y parlamentos de los países miembros. El Parlamento Andino y la Asamblea, en el caso concreto del Ecuador, son organismos totalmente separados, ¿ya? Entonces, ¿a dónde se pueden poner en consideración? Lo hemos hecho en algunas ocasiones de los cancilleres, para que los cancilleres vean qué posibilidad hay de dar trámite a esa gestión. Si en otros temas, de los ministros, digamos, pongamos que es un tema más de educación, ministros de educación de los países miembros. En estas elecciones, los ecuatorianos elegirán 5 representantes del Parlamento Andino para el periodo 2025-2029. Cada candidato cuenta con 2 suplentes y 11 organizaciones políticas han inscrito postulantes. Para Ecuador, este organismo representa una plataforma clave para fortalecer sus lazos con los países vecinos. Rommel Garzón, tu voto 2025. Bien, con esto entonces, Sofi, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Pero cuando retornemos tendremos una entrevista para que analicemos lo que se viene porque, lo repetimos, el 13 de abril vamos otra vez a las urnas. Y sobre todo nosotros al regresar también estaremos mostrándoles qué pasa con las actas escrutadas que el CNE poco a poco va acumulando ya en las plataformas digitales. Ya regresamos. Bien, siendo las 7:43 de la mañana, nos hemos cambiado de estudio, Sofi, para que ustedes puedan ver el despliegue que tuvimos ayer, que no solamente fue en exteriores, sino también aquí en nuestro set, con toda la información, una cobertura que empezó a las 7 de la mañana, inclusive tuviste que madrugar para darnos los detalles del inicio de la jornada electoral y que finalizó a las 22:30 cuando hubo la última cadena del CNE y se manifestó que la tendencia indicaba que habría una segunda vuelta.
Segunda vuelta que vamos a seguir revisando por parte de las plataformas del Consejo Nacional Electoral. Producción, por favor, póngale para revisar a presidentes y vicepresidentes de estos candidatos que irán el próximo 13 de abril a las urnas. Ahí vemos parte de los votos. Ya podemos ver cuál es el índice que tiene cada uno y los porcentajes. Sí, seguimos con el 92% de actas escrutadas, el voto nulo, como les dijimos, 6,77% y el voto blanco 2,2%. Es decir, sumando ambos, nos da aproximadamente un 9% de electores que decidieron no consignar su voto en específico a un candidato. Entonces, Daniel Noboa 44.31% y Luisa González 43.83%. Y vemos que en tercer lugar quedó Leonidas Issa y cuarta Andrea González. El resto no llegaron al punto porcentual en estos comicios. Revisemos por provincias entonces, vamos a ver qué pasa en el Azuay. Cómo va avanzando este escrutinio, esta contabilización de votos. Luisa González, 38.58% y Daniel Noboa, 45.95%. Listo, entonces allí ha ganado, en Azuay ganó Daniel Noboa, sí, lo mismo con asambleístas como lo vimos anteriormente, y en Azuay tienen un 93% de actas escrutadas. Vamos a otra provincia de las que no hayamos enseñado, por ejemplo, vamos a Tungurahua, que es otra de las provincias de la Sierra Central, que no mostramos al inicio. ¿Cómo votaron en la capital Ambato y en el resto de la provincia de Tungurahua? Le damos en buscar estas información en tiempo real del CNE y con el 92% de actas ya escrutadas en Tungurahua, Daniel Noboa al 60.93% y Luisa González el 22%. Sofi, me parece que Tungurahua es de las provincias donde mayor margen o amplitud hubo entre Noboa y Luisa González. Pasó eso también la vuelta anterior y usualmente en Tungurahua siempre el candidato Daniel Noboa ha ganado siempre con más del 50% de electores. Exactamente, Tungurahua entonces, igual que la Sierra Central y bueno, toda la Sierra Ecuatoriana, hemos notado que ganó. La Amazonía, Galápagos son parte de las provincias donde ADN como movimiento y también Daniel Noboa como candidato a la presidencia con su binomio María José Pinto han logrado sobre el 50% de aceptación por parte de la ciudadanía. Por cierto, comentarle a los amigos televidentes que los exit poll también y las encuestas a boca de urna han generado una serie de controversias porque daban datos que finalmente vemos estaban muy alejados de la realidad, así que siempre es importante mantenernos informados por los canales oficiales y en este caso lo que ha hecho el CNE es que en menos de un día, digamos, estamos hablando de unas 8 horas aproximadamente, ya tenemos gran parte de los resultados contabilizados. Y también es muy importante revisar que hay que más bien esperar hasta cuando den los datos oficiales, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. En las últimas elecciones se ha suscitado precisamente esto de que todas las encuestadoras a boca de urnas, los de exit poll y también estos presagios preliminares que entregan varias encuestadoras no dan cuenta de la realidad de qué es lo que pasa ya con los resultados oficiales. Por eso es importante siempre más bien esperar a cuando la gente sufrague y por supuesto cuando las autoridades de los consejos nacionales electorales, como repito, no solo en el Ecuador sino en el mundo, dan ya la tendencia oficial de qué es lo que está pasando. Los observadores internacionales manifestaron eso, que había que tener calma. Ayer aproximadamente a las 18, 19 horas la gente se preguntaba, bueno, ¿cuál iba a ser la tendencia? Lo cierto es que nos tocó esperar bastante, hasta las 10:30 para que tengamos ya unos resultados, pero que en este momento sí están en firmes. Y quería retomar ahorita que estamos recordando la jornada de ayer, los observadores manifestaban que era muy importante que no hubo violencia en estas elecciones. Sí, y también hay que destacar algo más, pese a que sí hubo personas sancionadas obviamente por infracciones como libar o incumplir la ley seca, no se registró ningún tipo de incidente, por ejemplo, con el tema de las papeletas o las actas, porque recuerda que en las últimas elecciones sí habían que presentaban denuncias la ciudadanía inmediatamente, que papeletas rayadas, que se extraviaban algunas. Sin embargo, en esta ocasión no sucedió eso y no se registró en ninguna parte del Ecuador este tipo de denuncias, y hay que destacar porque cada vez se va puliendo más, al parecer, estos comicios y este método que tiene el Consejo Nacional Electoral para que sea con tranquilidad, democráticamente, y que la expresión de toda la ciudadanía se pueda manifestar luego en los resultados que estamos viendo en pantalla también y que iremos actualizando a medida de que el CNE también vaya
vaya actualizando los datos. Lo mismo con este denominado apagón informático, que no existió ayer. Nosotros que estuvimos en el centro de mando podemos constatar que el sistema nunca se cayó. Sí, la página web del CNE, pero según explicaron los técnicos, y tiene mucho sentido, la cantidad de personas conectadas en tiempo real tratando de ver los datos hizo que colapsara la página web. Eso es algo que sucede en cualquier situación y en cualquier sistema informático o tecnológico. Eso sucede, pero que hubiese un apagón como se hablaba en Venezuela o como años pasados en Ecuador, no fue el caso. Entonces dan a cuenta tanto observadores como el propio CNE que sí hubo transparencia y que los datos que vemos en pantalla son los verídicos, son los reales y, como tú dijiste, es la voluntad popular. Qué bueno, poco a poco que vayamos mejorando nuestras posibilidades de cómo elegir y cómo también arrojar los resultados para que sea de conformidad de toda la ciudadanía y al menos sepan que su voto sí va a estar debidamente contabilizado en el momento en que ya se arrojen los resultados generales. Ahora sí habrá que hacer algún tipo de cambio al Código de la Democracia para cuántos candidatos se pueden presentar y cuántas listas también. Sin embargo, poco a poco lo van puliendo, esperemos, y así tengamos procesos realmente democráticos y vivamos esta fiesta que hay que destacar porque no en todos los países se produce, y enhorabuena que aquí sí podamos expresar nuestra voluntad. Qué diferencia con Venezuela, por ejemplo, país donde los ecuatorianos, no pudieron sufragar porque el gobierno de Nicolás Maduro no viabilizó que Suiza en este caso funja como una especie de intermediario y reciba los kits electorales para que los ecuatorianos, que son aproximadamente 10.000 que viven en Venezuela, puedan sufragar. Así que es una de las naciones donde no hubo la opción. Y adicional también tomar en cuenta que, por ejemplo, en otros sitios como en los Estados Unidos, pese a las redadas migratorias y a un sinfín de temor por parte de los ciudadanos ecuatorianos, de todas maneras se realizó el proceso. La gente acudió de una manera masiva y también pudieron alzar su voz y ver cuál va a ser el futuro de nuestro país. Así que en cada parte del mundo entero, inclusive nuestros migrantes sí pudieron sufragar, y eso también hay que reconocerlo. Una gran tarea también que han hecho las autoridades generales de nuestro país, de excepción de, claro, Venezuela, por obvias razones. En el resto del mundo sí les permitieron votar. Sí, y además, no sé si te pasó, pero cuando fuimos a votar, yo no noté unas filas o quizás muy largas, o también que haya este descontrol y desorden, empezando por la gente. Los votantes, los sufragantes fueron, creo que, muy rápidos, muy ordenados y en un ambiente de calma. No noté tampoco la tensión de otros años de qué va a suceder. Claro, la segunda vuelta evidentemente tendrá otro carisma, otra característica, pero en esta primera vuelta mucha tranquilidad. Eso se notó en las calles, incluso en el tráfico. Y también en la movilidad dentro de los recintos, porque todos los pasillos y las aulas de cada uno de los colegios, por ejemplo en la UTE, donde votó la candidata al binomio presidencial de ADN, en otros momentos recordemos que ese también era un recinto de Lenín Moreno, por ejemplo, y cuando él era un candidato iba a votar, realmente era mucha congestión, no solamente en las inmediaciones, sino el ingreso de esta universidad. Y esta vez fue totalmente distinta la tónica. La gente, inclusive mientras votaba María José Pinto, también podía ejercer el derecho al voto, podía movilizarse dentro de los espacios, dentro de su recinto electoral. Así que enhorabuena que esto se haya producido así. Sin duda alguna, para los que sospechaban que podrían ser elecciones complicadas, no fue así, ni en la campaña, ni el domingo de elecciones, y menos aún en el escrutinio. Pero sí me gustaría también, amigos televidentes, que conozcamos qué sucedió con el telégrafo, cómo fue la cobertura, Sofi, así que el enlace público es todo tuyo. Estamos listos ya y te invito a que seas parte el día de hoy porque tenemos una sala preciosa y Valeria Heredia ya está junto a nosotros lista para contarnos a un solo clic aquí en el enlace público y la Fuerza Ciudadana y la Fuerza Informativa. Estamos listos para conocer todos los detalles. Enlace público. Mi querida Vale, muy buenos días. Hemos madrugado, hemos tenido una jornada exhaustiva el día de ayer y, por supuesto, con la mejor energía para continuar informando porque hay novedades. Tras unos comicios siempre es así. Muy buenos días, Sofi, qué gusto estarte acompañando a esta hora de la mañana. Y claro que sí, fue una jornada bastante larga. Nosotros comenzamos a trabajar desde las 6 de la mañana y también nos quedamos hasta las 11 de la noche para llevarles la mejor información, mi Sofi. Claro, sobre el acontecer electoral de ayer domingo, que fueron las elecciones generales, donde los ecuatorianos ya eligieron presidente, vicepresidenta, asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y también los parlamentarios andinos, pero también les traemos novedades.
Por favor, cuéntanos cuáles son esas novedades. Recordar que a través de un solo clic en el telégrafo.com usted puede tener la información actualizada minuto a minuto. Y también vemos ahí ya en pantalla nuestra querida Dianita Bermeo, también una jornada exhausta. Estuvimos hasta muy altas horas de la noche, mi querida Dianita, y Pública FM hizo un trabajo estupendo, por supuesto, en esta fuerza informativa que tenemos los canales públicos. ¿Qué tal, Sofi, Valeria? Muy buenos días a ustedes que desde sus hogares, sus trabajos, también mientras se trasladan, sintonizan a esta hora de la mañana Pública FM, también a la audiencia de Ecuador TV y El Telégrafo, El Decano Digital. Fue una jornada larguísima, pero creo que llevamos a la ciudadanía la mejor información. Un gran despliegue con reportes desde las distintas provincias, las distintas juntas y también conociendo las novedades que informaban las autoridades electorales y también los integrantes de las distintas misiones de observación electoral. Tuvimos jornada hasta aproximadamente 10 de la noche, arrancamos a las 7 de la mañana y por supuesto, como tú bien destacabas, la alianza informativa entre los medios públicos junto a Gama Visión permitió llevar a la ciudadanía todos estos detalles. Un orgullo ser parte de este equipo porque realmente fue un gran despliegue periodístico y un gran trabajo de todos que se pudo ver. Así que mi sincera felicitación, qué bien lo hemos hecho. Y bueno, mi querida Vale, por favor cuéntanos a través del telégrafo qué tenemos. Y precisamente, mi Sofi y amigos, vamos a hacer un clic en la página web www.eltelegrafo.com.es para ver las últimas novedades de las elecciones. La Policía Nacional dijo que se registraron 1.138 citaciones para personas que estuvieron relacionadas con infringir la ley seca y el silencio electoral. Con corte a las 4 de la mañana de este lunes, el personal de la policía entregó 1.081 citaciones por expendio o consumo de bebidas alcohólicas y 40 por presentarse en estado de embriaguez, es decir, un total de 1.121 citaciones por infringir la ley seca. En el caso del silencio electoral se detalló que hubo 8 citaciones por hacer propaganda en días prohibidos, 5 por hacer propaganda dentro del recinto electoral y 4 por alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones. También tienen la cifra de detenidos que ascendió a 35 personas, por 15 por falso sufragio, 5 por falsificación de documento falso y 15 por suplantación de identidad. Y también, amigos, quiero invitarles a que ustedes ingresen a nuestras redes sociales. Recuerden que nosotros estamos activados en X, en Facebook y también en TikTok. Y vamos a dar otro clic al Instagram. Y estas son las novedades que te comentaba mi Sofi. Tú sabes y todos nuestros amigos saben qué es un ovni. Pues bien, les voy a contar lo que es un ovni para todas las personas que ya pasamos los 30 añitos y muchísimos más, ¿no es cierto? Es el reemplazo de la palabra outfit, que significa básicamente atuendo. Y la chaviza, como sabemos decirles a nuestros queridos jóvenes, han adoptado esta nueva palabra para referirse a los atuendos y les tenemos una primicia básicamente. Les recogimos los ovnis más novedosos de los recintos electorales. Precisamente mi compañero de producción ya está haciendo pasar los slides y vemos a Carolina Jaume, que fue muy elegante con un vestido de novia. También tenemos a la influencer Elba González, que fue muy inusual, ¿no? Fue con un traje de reina, corona e incluso se subió en un bello burrito. También tenemos al influencer Iván Farad, que llegó muy elegante con terno, corbata y una gabardina e incluso en un helicóptero. Si ustedes quieren ver estas novedades, ya pueden entrar al Instagram de El Telégrafo, darle like, compartir y ver cómo fue esta dinámica en los recintos. Muy novedosa, mi Sofi, ¿qué te parece? ¿Habías escuchado esta palabra de ovni con F? No, ya estoy tan viejita que no había escuchado la palabra y no se me hubiera ocurrido saber que hay algunos personajes de nuestro país que fueron de tal gala a ejercer su derecho al voto en cada uno de los colegios. Me hizo acuerdo y de manera simultánea cuando uno comienza a hablar de los, no sé, atuendos y también el despliegue que tuvieron en un Grammy, en un Oscar y ahora lo vemos en el momento de votar.
realmente estoy impactada. Voy a ir al Telégrafo a revisar bien cómo fueron cada uno de sus atuendos. Bueno, yo creo que la que marcó esa tendencia fue Elvita. Yo la amo, porque ella hace muchos procesos electorales atrás ya había comenzado a ir que de quinceañera, que de reinita, entonces lo convirtió en una tradición. Y ayer llegó no solamente con un vestido que representaba un racimo de verde, sino también llevó un burro, llegó en un carro todo decorado, donde ella pues ahí se ponía la reina de Manabí. Eso es lo que yo conocía. No conocía sobre el término, pero sí al personaje, que en este caso es Elba González, creo que es el apellido de ella, que es una de las personas que se encuentran allí en este producto que realizaba el Telégrafo. Pero entonces marca una tendencia. Sofía, Anita, esta palabra se nos hizo a nosotros también súper novedosa. Significa objeto fashion no identificado. Entonces, eso es lo que nuestros jóvenes ahorita, que son menores de 20 años, básicamente los adolescentes, están adoptando esta nueva palabra. Y claro, nos emocionó bastantísimo encontrarnos estos ovnis en los recintos electorales. ¿Tú cómo irías, Sofi? Vale. Justo estaba pensando qué me pondría para ir a votar y llamar mucho la atención. Voy a pensarlo y les digo, mientras tanto revisemos qué tenemos en las entrevistas de Panorama 593. Bueno, yo iría con mi bandera de Santa Rosa y 100% santarroceña. Hoy en Panorama 593, bueno, amanece un día bastante frío en la ciudad capital, no lo habíamos dicho, llovió un poco en la madrugada y en la mañana aún continúa una llovizna tenue en varios sectores de la ciudad capital. Pero aquí vamos a ponernos ya en ambiente con las entrevistas de Panorama 593, porque por supuesto vamos a analizar el proceso electoral que se vivió este domingo, ya con los resultados a esta hora de la mañana que sobrepasan el 90% de actas validadas. Ya es oficial que habrá una segunda vuelta electoral. ¿Cuál será la tónica de la campaña? Lo vamos a conversar esta mañana junto al analista político Juan Rivadeneira. Luego nos vamos a otro tema que tiene que ver con el ámbito comercial del país. Las flores ecuatorianas son muy famosas en todo el mundo y han estado presentes en grandes eventos de premiaciones en distintos ámbitos como el cine, la música, etcétera. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene Ecuador en el campo de la venta de flores y también cómo se prepara con unas fechas tan importantes que están ya a la vuelta de la esquina, como son San Valentín y luego el Día de la Mujer, el Día de la Madre, que son eventos o son fechas clave también para la exportación de flores ecuatorianas? Son los temas que tenemos para ustedes aquí en Panorama 593, pero como siempre también invitarlos porque la audiencia es parte de este espacio de Pública FM. Sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias son siempre bienvenidas a nuestro número, nuestra línea de WhatsApp, que en este momento usted lo ve en pantalla, pero si usted nos escucha, se lo voy a contar. 098-975-3778. 098-975-3778. Así arrancamos esta semana, Sofi, Vale, aquí en Pública FM. Una maravilla, y yo ya sé que me pondría, me disfrazaría de flor, un lindo vestido para simular una flor. Seguramente también llamaría la atención. ¿Tú, Vale? Ahí te veré en las redes. Yo de pronto de algún superhéroe. Me gusta Batman, de pronto por ahí iría como Batwoman sería. Pero tienes que llegar con todo. Batichica. Tienes que llegar con todo, pues vale, ahí con el carro. Con performance. Claro, sobre todo con el carro. Puede ser Batichica y con un Batman, porque a mí Batman me parece sexy, así que quién sabe. Sí, Christian Bale de una. Imagínate, qué maravilla. Llamamos tanto la atención que logra venir y luego te acompaña. ¿Quién sabe? Me apunto. Siempre es un placer. Qué buena energía dan a todos la audiencia que nos escucha a través de Pública FM y también a quienes nos miran a través de Ecuador TV y nos siguen, por supuesto, en el Telégrafo. Que tengan un gran inicio de semana, mis queridas compañeras. Mañana nos reencontramos y aquí la información sigue porque tras sufragios, por supuesto, hay mucho que compartir para todos. Que tengan un buen inicio de semana. Un buen día. Abrazos, chao. Enlace Público. Los temas de actualidad que debes conocer.
En la primera semana de julio, la temperatura media global batió 2 veces su récord más alto. Con historias de la vida que impactan. Pasamos meses viviendo en condiciones deplorables. Mi madre murió y luego mi hermana pequeña. Descubre qué nos depara el futuro viajando por un nuevo mundo. En un auto sin ruidos ni gases de escape. Global ES. Visión futuro. Fuerza latina. En forma y al volante. De lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Por Ecuador TV. Dos desconocidos se cruzan en el momento más inesperado de sus vidas. Ella acaba de cerrar un capítulo. Quiero el divorcio, por favor. Él está buscando uno nuevo. Ya tienes 26 años de edad y aún no has tenido una novia. Enfrentan las diferencias que la vida les ha dejado. Yo grabé eso. Experiencias, sueños y las expectativas de los demás. ¿Todavía piensas en la directora de hace 10 años? Pero a veces, el amor llega cuando menos lo esperamos. ¿Y el chico quién era? El sol a mi lado. Una colaboración de CCTV Plus. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Por Canal 7, Ecuador TV. En nuestro segmento de entrevistas nos acompaña vía Zoom la vicepresidenta del movimiento Suma, la concejala de Quito también, Sandra Hidalgo, para que analicemos las elecciones y conozcamos cómo se van ahora a confluir las fuerzas políticas de cara al balotaje entre Daniel Noboa y Luisa González. Concejala, muy buenos días, la vemos ya ahí en pantalla, gracias por estar conectada con nosotros. Primero, su valoración de estos comicios para algunos analistas y observadores bastante pacíficos, ¿cómo los vivió usted? Para hacerle que no se... ¿Nos escucha? ¿Estamos ahí? No nos escucha la concejala. Vamos, por favor, a poder... Ya, este momentito ya la acabo de escuchar recién este instante, Lautaro. Buenos días. Muy buenos días. Le preguntaba sobre cómo vivió usted las elecciones y qué análisis puede realizar de estos comicios considerados pacíficos para gran parte de los observadores internacionales. Gracias, Lautaro, y un saludo a todos quienes se conectan a este programa en esta mañana. A ver, ¿cómo hemos vivido este proceso electoral? En realidad con una expectativa enorme, una expectativa que yo me atrevería a decir no se ha dado quizás nunca en el país. Por la situación política que se ha vivido en los últimos tiempos, hemos podido observar una polarización sumamente particular, sumamente singular respecto de los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, por eso, no solo nosotros, sino todo el país, vivimos estas elecciones con una enorme expectativa. Quería ahora sí preguntarle, ir directamente al grano, ustedes como Movimiento Suma, entonces, para el 13 de abril, que tenemos la segunda vuelta, ¿a quién planean apoyar? Bueno, el Consejo Directivo del Partido Suma 23 se ha reunido y se ha decidido por mayoría, por unanimidad del Consejo Directivo, apoyar la candidatura de Acción Democrática Nacional por considerarla lo más conveniente para el bien común de todos los ecuatorianos. Tal como hemos dicho en el comunicado que ha circulado el día de ayer, pues esa ha sido la posición firme y comprometida con la estabilidad del país, demostrando una vez más nuestro compromiso, como digo, con el bienestar de las mayorías y el fortalecimiento de la democracia. Ustedes en esta primera vuelta tenían a Enrique Gómez, eran a quien ustedes lo auspiciaban, y también antes de él a Jan Topic. ¿Hay un rompimiento entre Suma y Topic o también el ex candidato presidencial estará apoyando a Daniel Noboa? Desconozco qué posición irá a tomar el señor Jan Topic. No podríamos hablar de un rompimiento. Lo que sucedió, que todo el país lo conoce, es que el señor Topic finalmente no pudo participar en la contienda electoral, pues, pero no ha habido ningún alejamiento ni ningún tipo de fisura con el candidato Topic. Y como le repito, no sé si él habrá dado declaraciones, desconozco cuál sea su posición respecto de los resultados de ayer.
Ok, volviendo entonces al tema de que van a apoyar a ADN, ¿podría darnos un poco más de detalles de por qué toman esta decisión, teniendo también a la palestra que está Luisa González? Conocemos por antecedentes políticos que ustedes tienen quizás no muchas coincidencias con Revolución Ciudadana, pero quisiera escucharlo de sus palabras. Miren, nosotros en realidad, históricamente le diría yo, no hemos tenido coincidencias con la Revolución Ciudadana. Precisamente a fines del año 2012 que nace el movimiento Suma, hoy ya partido, nosotros lo hicimos como por la necesidad que tenía el país de muchísimos ecuatorianos de una nueva manera de hacer política, viendo cómo en el gobierno de aquella época se atentaba contra la institucionalidad, contra la Constitución, las leyes y sobre todo contra los derechos humanos. Nosotros jamás vamos a estar ni podemos apoyar posiciones como las que le acabo de mencionar. Nosotros propugnamos el modelo de gobierno responsable que implica claramente el respeto irrestricto a la Constitución, al orden jurídico del país y, por supuesto, a los derechos humanos, a las personas que son las que hacen el país. No podría ser de otra manera. Entonces, esto de ninguna manera podría ser ahora de otra manera. Nosotros no podríamos apoyar a quienes durante tantos años actuaron frente al país contra los ecuatorianos de manera totalmente opuesta a lo que el partido Suma propugna y defiende. Y en el comunicado de ustedes mencionan que este apoyo a ADN es sin buscar nada a cambio. Indudablemente que sí. Quiero aprovechar este momento para decir que nosotros como partido, como personas inclusive, hemos recibido varios y duros golpes por parte del gobierno nacional que preside el señor Daniel Noboa. Y sin embargo, nosotros hemos tomado una posición valiente en estos momentos y actuamos conforme a nuestra conciencia, no por cálculos políticos. Consideramos que es fundamental una definición como partida y, como le decía, a pesar de los duros o varios golpes que hemos recibido del gobierno, no solo como, le digo, no solo como organización política nosotros, sino todo el país, pensando en el bien común y no en nuestros intereses particulares, hemos actuado sin revanchismo. Pensamos que no deben existir discusiones estériles y sí, miramos y estamos convencidos de que el Ecuador merece días mejores. Por eso hemos decidido apoyar esta posición. Sin embargo, quiero decir que nosotros estaremos vigilantes de que el próximo gobierno cumpla a rajatabla con la Constitución y leyes, que respete el orden constituido. Desde la Asamblea, con nuestros asambleístas, haremos una permanente y frontal y potente fiscalización para que los ecuatorianos sean respetados sus derechos. Y pues, como les repito, nosotros sí vamos a exigir que se cumpla con la Constitución y la ley en todo momento por parte del próximo gobierno. De ninguna manera queremos participar del gobierno, no nos interesa, pero sí hemos tomado esta posición, pero vamos a estar vigilantes de que el próximo gobierno respete a los ecuatorianos y respete al orden constitucional. Lleguen ustedes a tener asambleístas, ¿también habría este apoyo a la bancada de ADN? Mire, eso yo creo que sería impensable. En este momento todavía pues ni siquiera tenemos resultados de asambleístas, no sabemos qué conformación va a tener la asamblea, no, pero el bloque de asambleístas de Suma actuará por lo pronto de manera independiente. Posiblemente en el camino se darán alianzas, como es lógico en la Asamblea Nacional, pero nosotros, si bien hemos apoyado y manifestado nuestro apoyo a la candidatura del señor Noboa, nosotros en la Asamblea nos mantendremos completamente independientes del bloque de gobierno y, como les repito, haremos una fiscalización permanente y contundente. Finalmente, quisiera cerrar retomando el punto inicial que fueron los comicios. Con esto ya el 92% de actas escrutadas, con los resultados que tenemos, ¿ustedes también confían en los resultados, en la transparencia del proceso? Es decir, estos resultados son los que son. Mire, yo pensaría realmente que sí. Lo que usted me decía hace un momento es favorable a la opinión que también han dado los observadores internacionales.
y bueno, confiamos en ellos. Y pues la verdad es que hemos visto que todo se ha desarrollado con normalidad y yo inclusive me atrevería a decir que con un poco más de normalidad que en otros procesos electorales de los últimos años. Y pues esos son los resultados. Nosotros no tenemos ningún motivo para objetarlos o dudar de ellos. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por conectarse con nosotros. Son el primer movimiento político, si no me equivoco, que ya han expresado a quién van a respaldar el 13 de abril. Gracias, concejala, y hoy vicepresidenta de Suma. Muchas gracias y muy buenos días. Era Sandra Hidalgo, vicepresidenta del movimiento Suma, quienes han manifestado que van a respaldar a la candidatura de Daniel Noboa y María José Pinto en el balotaje en la segunda vuelta contra Luisa González, un movimiento entonces que apoyará a ADN. Y con esto vamos a darle paso a Santiago Vivanco, que está en el estudio principal con los deportes, porque este fin de semana no solamente hubo elecciones, sino que también hubo novedades en el ámbito futbolístico. Santiago, buenos días.